Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos un día más a este informativo en el que recibimos de nuevo a Pascual Ra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pascual? Hola Alex, muy bien, muy bien. Ayer hablábamos de casi 15 meses y quisiera rectificar porque son 15 meses ya desde el 7 de enero que Israel está en guerra. Pero bueno, quería empezar con este matiz. Sí, hablamos de casi, grabábamos en ese día 7, justo en ese aniversario, por decir de alguna manera, al menos ese cumplemes, desgraciadamente, que se cumple en 15 meses en ese día 7. Hoy continuamos hablando de noticias y lo hacemos precisamente, comenzamos hablando de Israel. Nos acercas noticias internas del país. Sí, efectivamente, si ayer hablamos sobre todo de los distintos frentes a los que se enfrenta el país, hoy vamos a centrarnos en noticias más propias de Israel, sin olvidar también dar las últimas novedades sobre las amenazas que pesan desde varios frentes, como de costumbre. Pero sí, hoy quería empezar con noticias más propias, internas, que también de alguna forma tienen que ver con el estado de guerra en la que está sometido, Israel. Por ejemplo, la cuestión de Netanyahu, del primer ministro Netanyahu. O sea, sabemos que tuvo una operación de extirpación de próstata hace unos días, o sea, alrededor del 1 y el 2 de enero, una operación exitosa que provocó que durante unos días fuera el ministro de Justicia, Yair Levin, que estuviera al mando del país. O sea, bueno, es un hecho meramente simbólico, pero bueno, era de destacar. Lo más importante a nivel de consecuencias no es tanto el hecho de que Netanyahu esté o no al mando del país, porque de alguna forma lo sigue siendo. Además, después de la operación, solamente está es hospitalizado y puede controlar todo desde donde esté, tanto en el hospital como desde su casa. Lo que sí es importante es que recordamos que está sometido a un juicio desde hace varios años y que precisamente esta operación intervino en un momento de audiencia, un momento de testimonios que estaba dando en el Tribunal de Distrito de Jerusalén. Bueno, digamos Tel Aviv por cuestiones de seguridad, pero la competencia era de Jerusalén. Todo para decir que por cuestión de operación y de hospitalización, el juicio por corrupción contra el primer ministro ha sido aplazado. Por lo menos esta semana y la semana que viene no habrá más audiencia, no habrá más testimonios. Así que de este lado no hay noticias negativas contra Netanyahu a nivel de su juicio por corrupción. Pero bueno, esto como siempre en la política israelí seguirá su curso. Sí, de alguna manera, evidentemente, pues ha modificado ese curso judicial, dado su ingreso, ¿no? Pero continuaremos más adelante viendo cómo se desarrolla ese juicio por los casos de corrupción a los que se enfrenta el primer ministro israelí. Continuamos, no sé si seguimos en esa política interna, Pascal. Sí, más noticias interesantes sobre la situación interna. Y es que recordamos que el antiguo ministro de Defensa, Yair Galán, fue destituido de su puesto hace ya varias semanas. Sabemos que Galán, miembro el mismo del Likud, el mismo partido que Netanyahu, se oponía a la reforma judicial y también se oponía a un sector de la derecha, un sector del Likud, que intenta, como Netanyahu también, que intenta hacer pasar una ley, que se adopte una ley de exoneración del servicio militar para los Haredim, o sea, para los ultraortodoxos. Él se opone firmemente, entonces siempre había mucho rifirafe entre él y Netanyahu y otros miembros del gobierno. Bueno, él fue sustituido y después, hace unas 2 semanas, anunció que se retiraba
de la Knesset, es decir, que ya renunció a su mandato de diputado en el Parlamento israelí. Y lo interesante de la noticia también es que ha sido sustituido de forma natural porque ocupaba el número 44 de la lista electoral del Likud, Abed Afif. ¿Quién es Abed Afif? Es un diputado de origen druso y se convierte en el único mandatario druso en el Parlamento israelí, que no europeo, perdón, reflejando la diversidad también pues de personas que ocupan sus puestos, sus mandatos en el Parlamento israelí, o sea, tanto árabes musulmanes, cristianos, de varios partidos árabes, y también, pues, en este caso, un miembro druso, un miembro de origen druso que está en la Knesset. Entonces, la otra noticia de Israel que quería dar, y una última precisamente que tiene que ver con lo que comenté de Galán, que se oponía a esa posible ley de exoneración de servicio militar para los ultraortodoxos, pues sabemos que desde el verano la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Israel, dijo que la antigua ley que les exoneraba de forma general al servicio militar no era válida. Entonces, desde ese momento han llovido llamadas a incorporar el ejército, llamadas a enlistar, o sea, de forma oficial, o sea, citaciones para los jóvenes ultraortodoxos para que ellos también contribuyan al esfuerzo de guerra precisamente en este momento tan delicado en el que se encuentra Israel. Y por supuesto que hay protestas por parte de los grupos más ultraortodoxos en varios puntos del país, sobre todo en Bnei Brak, también en Jerusalén. Esto es más o menos no cotidiano, pero a menudo bloquean carreteras, se manifiestan. Pero esto no ha impedido que, bueno, que poco a poco se enlisten los primeros soldados al ejército. Y el balance hasta hoy es todavía bastante tenue, pero son 338 jaredíes, o sea, ultraortodoxos, que se han enlistado. Y el ejército, o sea, Tzahal, afirma que tiene toda una estructura para acogerles, es decir, que son batallones distintos, brigadas especiales, para que ellos puedan seguir con la práctica de su fe mientras están en el ejército. O sea que realmente Tzahal ha hecho un esfuerzo muy importante para que puedan estar los ultraortodoxos en el ejército, pero sin cortar de forma demasiado brusca con sus costumbres, ¿no? Que son sobre todo ligadas con la religión, con formas de comer, con formas de cuidar Shabbat, etc. Así que Tzahal está totalmente preparada, incluso ha hecho un anuncio interesante, es decir, que de aquí a mediados de 2026 todo está a punto para que sin ningún problema los 70.000 ultraortodoxos llamados a filas estén o se incorporen sin límites a las filas del ejército. O sea que esto es para cortar el argumento de muchos miembros del Likud y por supuesto, muchos miembros de las formaciones ultraortodoxas que dicen que de todas maneras el ejército nunca estará listo para absorber un número importante de ultraortodoxos para que se alisten al servicio militar, pero se ve que todo eso refleja un rifirrafe constante entre las fuerzas ultraortodoxas, también miembros del gobierno, es decir, que la coalición también necesita el apoyo de los ultraortodoxos para que, o sea, el rifirrafe entre ellos y la oposición y gran parte de la sociedad israelí, sino la inmensa mayoría de la sociedad israelí que dice, vamos, aquí estamos pringando todos, es decir, que estamos en un esfuerzo de guerra permanente, necesitamos mano de obra para los distintos frentes y también los ultraortodoxos
tienen que contribuir. Es un debate de hace muchos años, tal vez desde el inicio de la creación del Estado casi, pero que ahora se agudiza sobre todo desde el 7 de octubre, ¿verdad? Bueno, pues esto en cuanto a los temas estrictamente internos de Israel, porque igualmente nos acerca Pascal, como ya es habitual desde hace un tiempo, a esos frentes que maneja la Fuerza de Defensa de Israel y aunque no es estrictamente interno porque engloba también esa implicación internacional y concretamente también de los países implicados, nos vamos a esos diferentes puntos de frontera y de conflicto. Sí, o sea, las noticias hoy tienen que ver con los frentes habituales. Y voy a empezar brevemente con el frente de los hutíes, porque desde el 5 de enero no ha caído ningún misil, no han disparado más misiles hacia Israel ni hacia el Mar Rojo, los hutíes. Y precisamente la última noticia que hemos recibido es que Estados Unidos ha atacado de forma importante, de forma severa, a varios sitios estratégicos, en concreto almacenes subterráneos de armas convencionales avanzadas en distintas áreas de Yemen que están controladas por los hutíes. O sea, lo que, lo que sugería ayer era que tal vez el silencio, bueno, el silencio no es la palabra, sino la, o sea, La ausencia, ¿no? Digamos, podemos decir, de esos sí, ataques. el hecho de que los hutíes no disparen más de momento, tal vez es porque están bajo ataques. O sea, si no son ataques de Israel, son ataques directamente de Estados Unidos y del Reino Unido. Y como decía ayer, pues iremos viendo cómo progresa el asunto. La noticia interesante que estaba mirando durante estas fiestas, así sobre el país de Yemen en sí mismo. O sea, recordamos que los hutíes son una tribu que tomó el control de gran parte del país, también de la capital Sanaa. Es una tribu de Yemen que recibe el apoyo de Irán. O sea, recibe uniforme, recibe dinero, armas, explosivos, todo tipo de material. Y cuando el país mismo está en el umbral de pobreza más extremo. Y según precisamente el índice de desarrollo humano, que es un índice de las Naciones Unidas, aplicable a 177 países, Yemen ocupa el puesto 168. Es decir, es el país más pobre. O sea, faltan 9 países arriba para llegar al número 177. O sea, es un país muy pobre, pobrísimo. Y sin embargo, pues tenemos que aguantar la incursión, la injerencia de Irán para molestar a toda la región, aprovechando precisamente ese estado de pobreza avanzado para, para hostigar cada vez más a Israel y a través de Israel toda la región, porque también sabemos que hay enfrentamientos a veces no solo verbales, sino también a nivel de ataques también con Arabia Saudita. Es decir, que son dos visiones también de Islam distintas, o sea, la visión chiita y la visión sunita que se oponen, y los hutíes pues están aquí, están en el Golfo, bueno, cerca del Golfo para precisamente sentar, apoyar Irán en sus intereses. Bueno, pues eso en cuestión de los hutíes del Yemen. Ahora nos hablas de otro frente. Ayer comentaba la situación en Gaza, ¿no? Con los cohetes que han vuelto. Es decir, que ya habían pasado muchas semanas, muchos meses, sin que Hamas o la Yihad no estén en capacidad de disparar misiles. Sin embargo, desde hace 2 semanas hablamos de una veintena de cohetes disparados hacia el sur, pero en el sur de Israel
han vuelto muchas personas. Es decir, que ya no estamos en la situación de una evacuación total. Es decir, que muchos han vuelto a su casa, a los kibutzim, a las distintas comunidades del sur de Israel. Así que ellos también tienen que sufrir sirenas que les mandan a los refugios. Y es un hecho que tiene que ver con la guerra que sigue en Gaza, con respuestas muy contundentes siempre de Tzahal, pero no puede estar en todos los sitios y a veces, pues desde puntos de lanzamientos móviles o a punto de, o desde el hombro, o sea, directamente desde los hombros de los terroristas, pues se disparan los misiles, los cohetes y no llegan a más allá del sur, o sea, de estos pueblos, de estas comunidades del sur de Israel, pero no deja de ser un hecho bastante molesto cuando sabemos que la victoria de Israel a nivel militar es casi total, pero tienen todavía esa capacidad, los terroristas de Hamas, de la Jihad, de esa capacidad de hacer daño o de amenazar, que es lo propio de los grupos terroristas. También ayer hablaba de eliminaciones selectivas. No hay que olvidar que uno de los objetivos de la guerra es eliminar a los altos mandos o los mandos también intermediarios de Hamas y de la Jihad, y eso es lo que hace Tzahal día sí, día también, con mucho éxito, y también terroristas que participaron directamente en el asalto y en la masacre del 7 de octubre. Y, por ejemplo, hubo ayer una eliminación selectiva en Cañunes a través de ataques aéreos por parte de Tzahal. Son informaciones que recibe el ejército israelí y atacan en consecuencia en los puntos que se les indica, o sea, que se les comunica a través de los sistemas de inteligencia, siempre con medidas para no herir, no causar daño a la población civil. Sabemos que siempre es difícil porque precisamente los terroristas se esconden en infraestructuras civiles o directamente, tal vez a veces, directamente detrás de civiles. O sea, hablamos de mezquitas, hablamos de escuelas, antiguas mezquitas, pero que hace que la comunidad internacional, a menudo en los medios internacionales también, se acusa a Israel de atacar objetivos civiles. Recordamos que en las leyes de guerra, una infraestructura civil deja de ser civil cuando es usada a fines militares, para fines militares. Y no es, además es un grupo terrorista que no puede ser considerado como también un grupo militar, un grupo terrorista. Tienen la misma distinción en derecho internacional. Así que Israel siempre hace lo que tiene que hacer para atacar a los sospechosos de terrorismo, a los miembros de Hamas, a los miembros de la Jihad. Bueno, estas son las noticias de Gaza. Y desde ahí, si quieres, vamos a Cisjordania. Claro. Vamos allá, hablábamos precisamente ayer de ese ataque, ¿no?, a un autobús que se cobraba la vida de 3 personas, y volvemos de nuevo a ese punto. Sí, porque todavía, hasta ahora, de las informaciones que recibimos, todavía no han sido arrestados, no han sido localizados, precisamente no han sido localizados los 3 autores de esta matanza, así como tú bien has recordado, 3 personas muertas en un autobús y en un coche también. Una noticia, por supuesto, que ha sido considerada como un hecho muy grave por las autoridades, por la sociedad también, pero que ha hecho que, y eso lo denunciamos también aquí en la Radio Sefarad, ha hecho que muchos colonos judíos en este caso hayan decidido tomar la justicia por su mano. En los últimos días, en las últimas semanas, a veces ha habido ataques por parte de esos colonos contra poblaciones, contra pueblos, contra material, infraestructura
civil palestina en distintos puntos de Cisjordania, y esto es de denunciar, porque tampoco lo pueden hacer después de un atentado, porque para eso está el Estado de Derecho, para esto están las fuerzas del orden, que están ahí para precisamente ir a por los terroristas que cometieron este hecho. Pero bueno, esto desgraciadamente ha pasado, o sea, muchos colonos han tomado la justicia por su mano para vengar esas muertes. Hubo redadas de colonos en distintos pueblos árabes de Cisjordania, vehículos incendiados, o sea, son pueblos como Ajá, Al-Funduk, de donde venían los autores de los hechos, de hecho, Turmusaya y Matain. O sea, vamos a ver, las fuerzas del orden de Israel, que ya están desbordadas con los distintos frentes, y esto lo recalco siempre, o sea, hablamos de muchos frentes a los que se enfrenta el país, y también tienen que lidiar con la fuerza, con la violencia de los colonos en los asentamientos, o sea, cerca de los asentamientos en Cisjordania, también los colonos que de repente construyen infraestructuras, comunidades ilegales, o sea, asentamientos ilegales que tienen que ir a destruir, a derrumbar el ejército israelí o otras fuerzas del orden del país. Y eso hace que, bueno, de alguna forma es un frente más para el ejército, que tiene muchísimas otras cosas que hacer, pero bueno. Esperamos que las aguas vuelvan a su cauce, que también los autores estén localizados y se llegue a su detención y sean juzgados ante tribunales israelíes. Bien, Pascal, pues no sé si quieres destacar algo más en este informativo de hoy. No, simplemente en el norte, pues más o menos lo mismo, sigue el acuerdo de cese el fuego. Sabemos que el ejército israelí poco a poco se retira de ciertos lugares del sur, por ejemplo, la ciudad de Nakura, poco a poco va instalándose el ejército libanés, pero bueno, siempre con mucha cautela. Vamos a ver cómo siguen los acontecimientos hasta final de mes, cuando termine el plazo de 2 meses, para que se pueda comprobar que efectivamente Hezbollah ya no está al sur del río Litani, o sea, hablamos de los 30 kilómetros de separación, y que no haya más amenazas para Israel por parte de Hezbollah. Eso y demás cosas iremos comentando, iremos avisando en los próximos días. Bueno, pues con este último repaso a ese frente en Líbano, nos despedimos en este informativo. Gracias como siempre, Pascal, y gracias a todos. Les esperamos mañana aquí en Radio Sefara. Mañana.